La primavera este año resultó ser excepcionalmente generosa. El sol, como un pintor impresionista, esparcía generosamente pinceladas de luz dorada por toda la ciudad, iluminando los brotes hinchados en los árboles, las primeras flores tímidas que brotaban a través del gris asfalto, y, por supuesto, los rostros de los transeúntes, cansados del largo invierno. A Alice le encantaba la primavera. Siempre traía consigo la promesa de algo nuevo, luminoso, la esperanza de un cambio. Hoy, esa esperanza le era especialmente necesaria. Caminaba por la calle con un vestido nuevo, simple, pero elegante, de un color azul pastel que, según ella, resaltaba la profundidad de sus ojos grises y el tono claro de su cabello. Alice había comprado el vestido con su modesto sueldo de enfermera en un centro social, donde ayudaba a personas sin hogar y a quienes atravesaban situaciones difíciles. No era de alta costura, ni de las últimas colecciones de diseñadores famosos, pero a ella le gustaba. Con él, la joven enfermera se sentía una mujer, y no solo una sombra de su marido empresario. Hoy era el día del divorcio, el día en que se separaría oficialmente de Lucas, el hombre a quien alguna vez había amado con todo su corazón y que había considerado un príncipe azul. Pero su matrimonio no resultó ser un cuento de hadas. El carruaje se convirtió en calabaza y el cochero en una simple rata. Alice se acercó al edificio del juzgado. La estructura gris y monumental imponía con su grandeza y frialdad oficial. Todo estará bien. Eres fuerte, y podrás con todo, repetía para sí como un mantra. Dentro del tribunal había ruido e incomodidad. Personas iban y venían apresuradas, aferradas a carpetas de documentos, con rostros llenos de ansiedad y tensión. Al encontrar la sala correcta, Alice entró. Allí ya estaban Lucas, su nueva pareja y su suegra. Su esposo, como siempre, lucía impecable, un traje caro, el cabello perfectamente peinado, una mirada segura. En medio de la multitud gris, parecía un dios bajado del Olimpo. A su lado estaba su amante, alta, esbelta, con una expresión altiva y maquillaje llamativo. Miranda, su madre, se mantenía un poco apartada, con la mirada baja, como si se avergonzara de la situación. Lucas fue el primero en notar a su esposa y sonrió con burla. La mirada del empresario estaba llena de desprecio y superioridad. Alice, por fin llegaste. Ya pensaba que te habías arrepentido, dijo con sarcasmo. Ella intentó no mostrar sus emociones. Sabía que Lucas la estaba provocando a propósito, que quería hacerla perder el control. Como ves, estoy aquí. Y quiero la división de bienes. No te preocupes, no quiero tu dinero, tus apartamentos ni tu coche. Solo quiero la casa vieja en el pueblo, respondió con calma, esforzándose por mantener la voz firme. Su marido soltó una risita desdeñosa. Con esos harapos deberías estar en un vertedero, ¿y aún así pretendes quedarte con una casa en el campo? Viola no pudo contener una risa sarcástica, y Alice se sonrojó hasta las raíces del cabello. Miranda desvió la mirada con vergüenza, como si no quisiera presenciar la humillación de su nuera. Las lágrimas acudieron a los ojos de Alice, pero las contuvo. No le daría a su esposo el gusto de ver su debilidad. Había venido a luchar por sus derechos y por un nuevo futuro. Ya veremos a quién le corresponde qué lugar, dijo Alice en voz baja, mirándolo directamente a los ojos. Luego se acomodó el vestido y, sacando una carpeta negra de su bolso, se la entregó al secretario. Este, tras una breve vacilación, la pasó a la jueza. Una mujer de mediana edad, con rostro serio y concentrado, la abrió, recorrió los documentos con la mirada y frunció el ceño. En la sala se hizo un silencio abrumador.
Lucas se tensó visiblemente y miró con preocupación a su madre, intentando adivinar qué contenía aquella carpeta. A la luz de nuevas circunstancias, el juicio se pospone por 3 semanas. Pido a todos los presentes que abandonen la sala, anunció la jueza, dejando la carpeta a un lado. Lucas estaba furioso. Esperaba una victoria fácil y pensaba que Alice firmaría los papeles sin protestar y desaparecería de su vida. Pero algo había salido mal. La carpeta negra había destruido todos sus planes. ¿Qué significa esto? ¿Qué nuevas circunstancias? Exijo una explicación. Gritaba, dirigiéndose a la jueza. Pero la mujer permanecía imperturbable. Recibirá todas las explicaciones pertinentes en el momento oportuno. La sesión ha terminado. Rojo de rabia, Lucas se volvió hacia su esposa. ¿Tú planeaste todo esto, maldita? Dime qué había ahí. Alice guardó silencio. Una leve sonrisa se dibujaba en su rostro. Veía la confusión y el miedo en los ojos de su esposo. Y él no sabía qué le esperaba, lo que lo ponía aún más nervioso. Lo sabrás a su debido tiempo. Solo ten paciencia, respondió Alice en voz baja y, saliendo del tribunal, dejó a Lucas, Viola y Miranda sumidos en la incertidumbre. Al salir del edificio, sintió un gran alivio. El sol parecía brillar más fuerte, los pájaros cantaban más alto, e incluso las grises paredes ya no le parecían tan sombrías. ¿De verdad había logrado superar a su esposo? Pero aún quedaba mucho por hacer. Tenía que ser cautelosa. Después de respirar un poco de aire fresco, Alice se dirigió a la parada de autobús. Tenía que ir al centro social, allí ya la esperaban quienes necesitaban atención médica y apoyo. Aún faltaba bastante para llegar a la parada cuando Alice vio a una extraña pareja, un niño pequeño, sucio, de unos 10 años, estaba sentado en la acera con los brazos rodeando sus rodillas. A su lado, un hombre mayor de rostro demacrado se apoyaba contra la pared de un edificio, visiblemente adolorido en la pierna. Alice se acercó. Disculpe, ¿se siente mal? Preguntó en voz baja, mirando al hombre. Parece que me torcí el pie, respondió él con voz ronca. Gracias, hija, por preocuparte, pero dudo que puedas ayudarme. Soy enfermera, dijo Alice. Y en el centro social donde trabajo hay un médico. ¿Podemos ayudarlos? ¿En el centro social? Repitió el niño, levantando hacia ella unos grandes ojos tristes. Pero ahí no nos van a dejar entrar. Estamos sucios. Nada de eso, respondió Alice con una sonrisa. A todos los recibimos. A todos los que necesiten ayuda. ¿Cómo te llamas? Clark, susurró el niño. ¿Y usted? Preguntó Alice, dirigiéndose al hombre mayor. Anthony, respondió él. Así me llamaban antes en la fábrica. Anthony, Clark, vengan conmigo. Voy a llamar un taxi y nos vamos al centro. Allí les ayudarán. El hombre dudó. No quiero ir a ningún lado, hija. Solo haré que pierdas el tiempo. Y a Clark lo van a mandar directo al orfanato. Aunque no sea de mi sangre, es lo más cercano a un hijo que tengo. ¿Cómo puede decir eso? Replicó Alice. Por favor, vengan. Verán que no es tan difícil como parece. Clark la miraba con esperanza. En el fondo, quería creer que era verdad, que alguien realmente quería ayudarles. Está bien, aceptó finalmente Anthony. Vamos. Pero temo que no tengo dinero para el taxi. No se preocupe, lo tranquilizó Alice.
Ya nos las arreglaremos. Sacó su teléfono y pidió un coche. Cuando el taxi llegó, el conductor frunció el ceño al ver a los pasajeros. ¿A quién piensa subir?, preguntó con brusquedad. Mi coche no es para vagabundos, por si no lo sabía. Clark miró con preocupación a la enfermera, como buscando en ella apoyo. Pagaré el doble de la tarifa, dijo Alice con firmeza, ya acostumbrada a situaciones como esa. El conductor todavía dudaba. Bueno, está bien, suban, gruñó. Pero que no me ensucien el coche. Alice ayudó a Anthony a acomodarse en el asiento. Luego Clark se subió al asiento trasero, y ella se sentó a su lado. Entonces, ¿vamos?, preguntó Alice al chofer, cuyo rostro dejaba claro que no le agradaba ese viaje. Durante todo el trayecto, el taxista condujo en silencio, lanzándoles miradas de desprecio. Alice evitaba mirarlo. En cambio, hablaba con Clark y Anthony, tratando de tranquilizarlos. No le presten atención a ese grosero, susurró Alice. Lo importante es que vamos a un lugar seguro. Allí recibirán ayuda. Muchas gracias, respondió Anthony. Es usted una persona muy bondadosa. Solo hago lo que debo, contestó Alice con humildad. Créame, usted no está solo en eso. En la vida suceden muchas cosas. Lo importante no es caer, sino poder levantarse. El taxista soltó una risita sarcástica y comentó con ironía. A esos ni con una grúa de construcción los levantas. Están más abajo que el suelo. Alice negó con la cabeza, reprobándolo, pero no respondió. ¿Para qué empeorar una situación ya incómoda? Al llegar al centro social, Alice pagó al conductor. Tuvo que entregar casi todo el dinero que tenía, pero no se arrepintió. Ya estamos aquí, dijo Alice, ayudando al anciano a bajar del coche. Aquí sí les van a ayudar. Clark miró el edificio con recelo. Tenía miedo, nunca antes había estado en un sitio así. No tengas miedo, dijo Alice al notar su inquietud. Aquí todos son amables y solidarios. Para sorpresa de la pareja, el centro social era cálido y acogedor. Olía a pan recién horneado y a desinfectante. Varias personas estaban sentadas en mesas, tomando té y conversando. Al ver a Alice con Clark y Anthony, se quedaron en silencio, observando con curiosidad a los recién llegados. Alicia los condujo al mostrador de recepción. Allí estaba sentada una mujer joven con un rostro amable y abierto. Sara, te presento a Anthony y Clark, dijo Alicia. Anthony tiene una lesión en la pierna. Necesita atención médica, y Clark solo necesita un techo y algo de comida. Por supuesto, respondió Sara. Pasen, por favor, al consultorio de Bruce Crawford. Ahora mismo lo llamo. Justo después, una enfermera que se acercó acompañó al anciano al consultorio. Alicia se quedó en el mostrador. Gracias, dijo Sara. Siempre encuentras a quienes necesitan ayuda. No te asqueas, como hacen algunos. Ya sabes, este trabajo no es fácil. No hay de qué, respondió Alicia. Me alegra poder ayudar en algo. Mientras el médico examinaba a Anthony, ella le dio a Clark té con galletas. El chico comía con avidez, como si no hubiera comido en días. ¿Cómo terminaste en la calle?, preguntó Alicia, procurando hablar con suavidad. Clark bajó la cabeza. Mamá, ella murió, susurró. Y nunca conocí a mi papá. Alicia sintió un nudo en la garganta. Sabía lo que era perder a los más cercanos. Qué pena, dijo.
pero ahora no estás solo. Te vamos a ayudar. Poco después, el médico salió del consultorio. Bruce Crawford examinó la pierna de Anthony y concluyó que tenía una fuerte torcedura. Luego le colocó un vendaje de sujeción y le dio un analgésico. Necesita descansar un poco, dijo el doctor. Y luego veremos qué más se puede hacer. Sarah acompañó a Anthony y a Clark a la sala de descanso. Allí había varias camas y pequeños armarios. Aquí pueden descansar y comer, dijo la enfermera de recepción. Y si necesitan algo, vengan directamente a mí. Anthony y Clark, tras agradecer a Sarah, se quedaron solos. El niño se sentó en la cama y miró alrededor. No estaba acostumbrado a estar en un lugar tan limpio y acogedor. ¿Y bien, Clark?, dijo Anthony. Parece que tuvimos suerte, nos recibieron como en casa. Sí, respondió el niño. Gracias a ella. Si no fuera por ella, seguiríamos en la calle. Anthony suspiró con tristeza. Sí, un verdadero ángel. Ya casi no hay personas así. Solo con mirarla, uno siente como el alma se llena de calor. Después de cambiarse al uniforme de trabajo, Alicia se dirigió a su oficina. Aunque llamarla oficina era mucho decir, más bien, un cuartito diminuto improvisado a toda prisa en un hueco bajo la escalera. Allí la esperaban documentos y la clasificación de medicamentos donados por los vecinos solidarios de la ciudad. Trabajar en el centro social no era fácil, pero Alicia amaba su trabajo. Sentía que hacía algo importante, ayudaba a personas que se encontraban en situaciones desesperadas. Alicia se sentó en la mesa y empezó a revisar una caja. En su cabeza todavía resonaban las palabras de Lucas y su mirada de desprecio: harapos, basurero. De pronto sonó el teléfono. Era la tutora de su grupo en la universidad. Hola, Alicia. ¿Cómo estás? La voz era cálida y amistosa. Hola, señora Griffin. Todo bien, gracias. Solo quería recordarte que la próxima sesión se acerca. Las clases empiezan en 3 semanas. Alicia suspiró con tristeza. Claro, la sesión. Tan absorbida por el trabajo y los problemas personales, había dejado de pensar en los estudios. Alicia estudiaba psicología a distancia. A muchos conocidos les parecía extraño. ¿Para qué necesita una enfermera una formación en psicología? Pero Alicia lo tenía claro, lo necesitaba. Quería ayudar a las personas no solo físicamente, sino también en el plano emocional. Señora Griffin, lo recuerdo. Me voy a preparar. Muy bien. Creo en ti. Eres muy capaz. Trabajas, ayudas a la gente y aún así logras estudiar. De verdad admiro tu determinación. Alicia sonrió con modestia y se despidió. Sesión, trabajos finales, exámenes y además el juicio que se avecinaba. ¿De dónde sacar tiempo y fuerzas para todo eso? Pero rendirse no era una opción. No ahora. De repente, sus pensamientos la llevaron al pasado, a los años escolares, cuando la vida parecía completamente distinta. Alicia frunció el ceño al recordar cómo se burlaban de ella por su extraño nombre. Sabuesa Alicia. Le gritaban los compañeros, haciendo alusión a la famosa escritora. En aquel entonces no le gustaba su nombre. Quería ser normal, no destacar. Su padre había muerto cuando ella tenía solo 3 años, y apenas lo recordaba. Su madre trabajaba como cocinera en el comedor escolar, y su padrastro era conductor de camión. Márquez era un hombre sombrío, duro, que bebía con frecuencia y descargaba su rabia sobre ellas.
Un día, su padrastro llevó al viejo perro Rex, el fiel amigo de Alicia, a un refugio. La niña lloró durante mucho tiempo, suplicándole que devolviera al perro, pero él fue inflexible. Entonces, junto con un chico del vecindario, Ted Morgan, lo robó del refugio por la noche. El perro gemía, no quería separarse de su amada dueña. A Alicia se le grabó para siempre la imagen del pobre animal moviendo la cola con alegría cuando lo devolvieron a casa bajo el amparo de la oscuridad. Desde entonces, Rex vivió en el cobertizo de Dev. Lamentablemente, el padrastro pronto se enteró de todo y montó en una furia indescriptible. Fue entonces cuando Alicia, inesperadamente para sí misma, mostró valentía y dijo: que el destino de Rex lo decida una moneda. Si sale cara, el perro se queda. Si cruz, lo llevas de vuelta al refugio. Marcus, jugador por naturaleza, aceptó encantado. Lanzó la moneda, y ésta, brillando al sol, parecía una estrella fugaz. Alicia cerró los ojos y susurró: por favor, que sea cara. La moneda cayó en la palma del padrastro. Salió cara. Marcus perdió. Rex volvió. Aunque, desde ese momento, Marcus odió aún más a su hijastra. Los años escolares pasaron rápido, como las hojas de un calendario arrancadas una tras otra. La graduación. Alicia siempre había soñado con ese día. Quería sentirse bonita, como las demás chicas. Pero su padrastro se negó a comprarle un vestido. Cósetelo tú misma. Ya no eres una niña. Una princesa, tú. ¿Y voy a gastar medio sueldo en tus trapos? Ni lo sueñes. Alicia suspiró con tristeza y rompió su hucha. Fue a la tienda de telas. Por las noches, en secreto de Marcus, su madre la ayudaba a coser el vestido. Les quedó precioso, un verdadero pequeño milagro. Pero en la graduación, sus compañeros igualmente se burlaron. Alicia, ratón gris. Ese vestido lo sacó del basurero. En ese momento, Ted la defendió. Se peleó con Robert, el hijo de unos ricos del pueblo, quien había empezado. Dave le rompió la nariz, pero las consecuencias fueron duras. Los influyentes padres de Robert se vengaron. Hicieron que Dave no pasara los exámenes de ingreso a la universidad. Tal como lo planearon los vengativos ricachones, Dave no logró entrar a ninguna universidad y pronto fue reclutado para el ejército. Desde entonces, sus caminos se separaron, para siempre. Alicia, por su parte, empezó a estudiar enfermería. Para entonces, su madre había caído gravemente enferma. El padrastro no quería ni oír hablar de contratar a una cuidadora, le tocó a ella hacerse cargo, alimentarla con cuchara, ponerle inyecciones, cambiar las sábanas. Los médicos repetían al unísono que a su madre no le quedaban más de 6 meses de vida y le recomendaban llevarla a un centro de cuidados paliativos. Pero ella vivió 3 años más y se fue de este mundo abrazando a su hija por última vez. Porque si no hubiera sido por Alicia, no habría aguantado ni una fracción de ese tiempo. Muchos de los médicos pidieron disculpas a la joven enfermera por sus anteriores comentarios. Alicia, en cierto modo, había obrado un milagro. Justo después de eso, Marcus cayó en una profunda depresión alcohólica. En el fondo, se culpaba por la muerte de su esposa, y 3 meses más tarde, tras sufrir un accidente, quedó discapacitado. Desde entonces cambió radicalmente su actitud hacia Alicia, se volvió otro hombre y, para sorpresa de muchos, empezó a creer en Dios. También pasaba largas horas sentado junto a la tumba de Rex, enterrado detrás de la casa, y entre lágrimas, le pedía perdón.
Alicia salió por un instante del velo de los recuerdos y miró el reloj. Era hora de volver al trabajo. Las lágrimas le corrían por las mejillas, sin que siquiera se diera cuenta. Tomando la caja de medicamentos, Alicia comenzó a clasificarlos según la categoría médica, los antiinflamatorios en un montón, los analgésicos en otro, los antihistamínicos en un tercero. El mundo de la medicina para ella era como un libro abierto. Incluso durante sus estudios de enfermería sorprendía a los profesores con su excelente memoria y dominio del material. Alicia se quedaba a clases adicionales, practicando técnicas de reanimación en maniquíes especiales o el masaje cardíaco indirecto. Dominaba el arte de los primeros auxilios quirúrgicos, que incluía desde aplicar suturas básicas hasta realizar curas complejas. Para cuando terminó la carrera, muchos de sus profesores estaban convencidos de que se convertiría en enfermera quirúrgica. ¿Cómo no, si tenía manos de oro y dedos de pianista, que cualquier cirujano profesional envidiaría? Pero Alicia eligió otro camino. Empezó a trabajar en una fundación social. Sus antiguos compañeros de clase movían la cabeza con desaprobación, diciendo que había cambiado la esterilidad de los quirófanos por albergues para indigentes. Pero Alicia tenía su propia opinión al respecto. Además, en aquel entonces aún cuidaba de su madre enferma, y el horario del centro le venía como anillo al dedo. Mientras ordenaba los medicamentos sobre la pequeña mesa, Alicia trataba de no pensar en el juicio que se avecinaba ni en la carpeta negra que le había entregado la jueza. Seguramente, Lucas se estaría rompiendo la cabeza tratando de adivinar qué tenía de especial ese expediente para que el juicio se aplazara 3 semanas. Al recordar a su infiel marido, Alicia esbozó una sonrisa, y en su mente comenzaron a desfilar imágenes del pasado, directamente relacionadas con el día en que se conocieron. Era mayo. Un sol radiante, una brisa suave, olor a carne asada y a flores de cerezo silvestre. Alicia, por encargo del centro social, estaba de guardia en la playa del río. Durante las festividades de mayo, el lugar solía llenarse de gente, y siempre había alguien que necesitaba ayuda. En la orilla, como setas después de la lluvia, habían crecido tiendas de campaña. Sonaba música y se percibía el aroma del humo de la fogata. Alicia observaba a los campistas, tratando de no interferir en su diversión, pero manteniendo su mano en el pulso de la situación. De repente, algo llamó su atención, un grupo de jóvenes que se había asentado cerca. Estaban discutiendo ruidosamente, gesticulando y, al parecer, tratando de resolver algún problema importante. Alicia observó con más detalle. Resultó que intentaban abrir una lata de carne en conserva. «Dámela aquí», gritó uno, quitándole la lata de las manos a otro. «Ahora te la abro en un momento». El chico intentó abrirla con un hacha de camping, pero la hoja resbaló y estuvo a punto de cortarse la mano. Ten cuidado. Te vas a desangrar», gritó una chica con el pelo largo trenzado. El segundo intentó abrir la lata con una piedra, pero fue en vano. La piedra rebotó, dejando una pequeña abolladura en la lata. «¿Qué es esto?», exclamó desesperado. «¿Cómo se abre esto?». Alguien sugirió golpear la lata contra un árbol y otro propuso intentar aflojarla. En fin, la escena era bastante cómica. Alice no pudo evitar sonreír. ¡Qué desastre! No pueden abrir una lata de carne en conserva. Y sin ella, el gachas no sabe igual. Durante varios minutos, la joven enfermera los observó como si fueran niños perdidos en el bosque. Sus intentos desesperados por abrir la lata causaban en ella una mezcla de risa y ternura. Finalmente,
uno de los chicos, aparentemente decidido a que ya se habían agotado todos los métodos, dijo: «Ya está, se me ocurrió algo. Ahora la abro con los dientes». Alice se sorprendió y quiso intervenir, pero no llegó a tiempo. El chico intentó sujetar la tapa con los dientes, pero solo se torció de dolor. «¡Ay, mi diente!», gimió, frotándose la mandíbula. En ese momento, Alice no pudo más y se acercó a ellos. «¿Necesitan ayuda?», les preguntó, tratando de disimular la sonrisa. Todos, como si fuera una orden, se dieron la vuelta hacia ella. «¿Y tú qué, sabes abrir latas con el poder del pensamiento?», preguntó con ironía el chico que había intentado abrirla con la piedra. Alicia sintió y sacó de su bolso una pequeña navaja plegable con un accesorio para abrir latas. «Mira, pruébalo». El chico la miró sorprendido. ¿En serio se podía hacer eso? ¿Y tú quién eres? «Soy una hada madrina», se rió Alice. «Claro que se puede. Para eso inventaron el abrelatas». Dicho esto, la enfermera, con un movimiento hábil, abrió la lata. Todos aplaudieron. «Muchísimas gracias. Nos has salvado», exclamó aliviada la chica de la trenza. «No hay de qué», respondió Alice, sintiéndose algo avergonzada por toda la atención que recibía. En ese momento, los chicos empezaron a verter la carne en el caldero. Alice ya se disponía a irse cuando uno de ellos, alto y de hombros anchos, de repente dijo: «Yo me voy a bañar». Y sin esperar objeciones, corrió hacia el río y saltó al agua. Alice se quedó quieta, observándolo. El agua todavía estaba muy fría, apenas empezaba mayo. Claro, no podía prohibirle bañarse, pero algo en su corazón se estremeció, como si un presagio de peligro la alertara. En ese momento, Alice vio cómo el chico salió a la superficie, jadeando, tratando de decir algo, pero luego se desplomó y comenzó a hundirse. En la orilla comenzó el pánico. Todos gritaron, se agitaron, empeorando la situación. El compañero asignado como salvavidas ese día no había ido a trabajar, así que Alice, sin perder ni un segundo, se lanzó al agua. Nadó hacia el chico que se estaba ahogando, lo sacó a duras penas a la orilla y lo tumbó en la arena. Estaba inconsciente y no respiraba. Alice, sin pensarlo, comenzó a practicarle la reanimación cardiopulmonar. Como en sus clases en la escuela de medicina, sabía que cada segundo contaba. Alice presionaba su pecho, contando mentalmente una y otra vez, hasta que sintió un leve movimiento. El chico tosió, abrió los ojos y dio una respiración agitada. Alice exhaló aliviada. «Está vivo». «Lucas. Lucas, ¿estás bien?». Corrió hacia la chica de la trenza y lo abrazó. «¿Qué ha pasado?», susurró el chico, apenas recuperándose. «Casi te ahogas. Te pusiste mal en el agua. Fue el cambio de temperatura, ¿entiendes?», le explicó Alice. «Solo salté, y de repente todo se nubló», murmuró Lucas. Alice lo miraba. El chico estaba pálido y temblaba por el frío. «Necesitas ir urgentemente al hospital», dijo ella. «Lo más probable es que tengas un shock térmico». «Estoy bien, no hace falta que me lleves al hospital», intentó protestar Lucas. «Me caliento un poco y todo pasará». «No, necesitas atención médica», insistió Alice. «Hay que revisar si todo está bien. Aunque soy enfermera, no soy una maga». Lucas seguía resistiéndose, pero Alice no cedió. Ella misma llamó a la ambulancia y esperó su llegada.
Los médicos examinaron al chico y confirmaron que era necesario hospitalizarlo. Al despedir a los médicos, Alice sintió alivio. Había hecho todo lo que pudo y le había salvado la vida. Pasaron 2 semanas. Alice ya casi había olvidado el incidente cuando un joven entró en la oficina de la fundación social donde ella trabajaba, llevando un enorme oso de peluche en las manos. Al principio no lo reconoció, pero luego vio algo familiar en su rostro. ¿Usted es Alice?, preguntó el visitante. Sí. ¿Y usted es Lucas?, adivinó ella. El mismo, sonrió el chico y le extendió el oso. Vengo a agradecerte. Tú me salvaste. Esto es para ti. Alice se sonrojó. No era necesario, murmuró. Solo estaba haciendo mi trabajo. Sí, lo era, respondió Lucas. Los médicos me hicieron un examen y encontraron algunas pequeñas irregularidades en el corazón en el electrocardiograma. Al final, pasé por un tratamiento. Ahora todo está bien. Él la miró a los ojos. En fin, quiero agradecerte de verdad y te invito a cenar esta noche. Alice vaciló. Nunca había ido a un lugar así. Se sentía incómoda, fuera de lugar. Bueno, no sé, murmuró ella. Por favor, pidió Lucas suavemente. Solo es una cena. ¿Y por qué no nos tuteamos? Nos estamos tratando como dos snobs usándonos el usted. Alice sonrió y asintió. Realmente le agradaba la atención de ese joven. Está bien. Iré. Por la tarde, la joven se encontraba frente al espejo, tratando de arreglarse. Se puso su mejor vestido, modesto, pero elegante, y, a pesar de todo, se sentía un poco insegura e incluso asustada. Lucas la esperaba en la entrada del restaurante. Vestido con un traje formal, se veía increíblemente atractivo. Te ves genial, dijo él, sonriendo. Alice se sonrojó. Gracias. El restaurante resultó ser lujoso y muy caro, enormes candelabros brillantes, muebles sofisticados, música suave. Todo esto la impresionaba y, a la vez, la asustaba un poco. El camarero los condujo hasta la mesa y les entregó el menú. Alice miraba confundida los nombres de los platos y los numerosos utensilios de mesa. La verdad, ni siquiera sabía con qué comer. Lucas notó su desconcierto. No te preocupes, dijo él con una sonrisa cálida. Te ayudaré. Solo di lo que quieras y yo lo pediré. Alicia sintió aliviada y le dio toda su confianza. Durante toda la cena, Lucas le habló sobre sí mismo, su trabajo como agente inmobiliario y sus planes para el futuro. Alice lo escuchaba atentamente, conteniendo la respiración. Él parecía tan enérgico, decidido y seguro de sí mismo. En general, la única sombra de la velada era una constante sensación de incomodidad. Alice no conocía las normas de etiqueta de un restaurante y temía hacer algo mal. En un momento, se sintió completamente perdida, no sabiendo qué utensilio usar para comer las ostras. Lucas le susurró discretamente una indicación y, sin que los demás lo notaran, la ayudó a resolver la situación. Después de la cena, él la acompañó hasta su casa. Se detuvo frente al edificio y la miró directamente a los ojos. Gracias por esta maravillosa noche. Me alegra mucho haberte conocido. Se inclinó hacia ella y la besó suavemente. Alice sintió como sus mejillas se encendían. También me lo he pasado muy bien, susurró ella. Después de esa noche, su relación se desarrolló rápidamente. Lucas la llamaba con frecuencia, la invitaba a citas,
le traía flores. Era persistente, atento, y Alice pronto se enamoró de él sin remedio. Una vez, él propuso conocer a sus padres. Alice estaba nerviosa, pero aceptó. Los padres de Lucas vivían en una casa grande y lujosa, y recibieron a la joven de manera fría y contenida. Una dama elegante, con un peinado impecable, observó a Alice con una mirada evaluativa. «Lucas, ¿estás seguro de que esta es la persona que necesitas?», susurró ella a su hijo. «Mereces algo mejor». El padre, un hombre serio con un traje caro, ya sentado a la mesa, añadió: «Querida, siempre hemos querido y seguimos queriendo que nuestro hijo tenga una pareja adecuada. Una chica de buena familia. Y con buena educación. ¿Entiendes lo que quiero decir?». Alice sintió como si la hubieran rociado con agua fría. La humillación, la incomodidad, el dolor, todo se mezcló dentro de ella. No la aceptaban. Su origen modesto era una marca. ¿Y a quién podría presentarles ella? ¿A Marcus, en una silla de ruedas, que ni siquiera era su padre biológico? Lucas se levantó de inmediato para defenderla. «Mamá, papá, yo amo a Alice. Y no me importa lo que piensen». «No digas tonterías», observó fríamente Miranda. «El amor viene y se va. Pero la posición social permanece. Eres talentoso, tienes excelentes aptitudes para los negocios. Sería tonto desperdiciarlas con una persona de clases bajas». Alice no aguantó más. Con lágrimas en los ojos, se levantó de la mesa y se dirigió hacia la salida. Ya en la sala, el padre de Lucas la alcanzó. «Espera. No guardes rencor. Nos emocionamos un poco, pero ¿quién no lo hace? Toma esto, compra un vestido nuevo y alguna joya en la tienda de joyería». Alice miró el sobre grueso que el hombre de negocios le ofrecía y negó con la cabeza. «Gracias, no es necesario. Estoy acostumbrada a cuidar de mí misma». «Como quieras», respondió Charles con un gruñido. «Mi trabajo es ofrecerte». Al llegar a casa, lloró toda la noche. Parecía que los padres de Lucas nunca la aceptarían. Pero el prometido no se rindió y, a pesar de la voluntad de sus padres, siguió saliendo con Alice, demostrándole su amor cada día. Un mes después, Lucas le propuso matrimonio, y ella respondió sin dudar: «Sí». Los padres del joven estaban furiosos, intentaron disuadirlo de casarse, pero el joven empresario no cedió a sus súplicas. «Me voy a casar, mamá. Esta es mi decisión final». La boda fue modesta, pero bastante conmovedora. Estuvieron presentes solo los amigos y familiares más cercanos. Sin embargo, los padres de Lucas no asistieron a la boda, mostrando con ello su desprecio hacia la novia de una familia pobre. Desafortunadamente, el cuento de hadas familiar terminó rápidamente. Un año después de la boda, Lucas cambió mucho, empezó a pasar menos tiempo en casa. En general, su negocio de ventas de bienes raíces iba cada vez mejor. Pero Alice sentía que algo no estaba bien. Su esposo se volvió más reservado, irritable, y cada vez más a menudo desaparecía por las noches. Alice sospechaba que tenía otra mujer, pero eso no fue lo más aterrador. Por casualidad, descubrió de qué manera realmente ganaba dinero Lucas. Estaba involucrado en un negocio en el que, de manera legal, bajo la apariencia de reubicación en un hogar de ancianos, despojaba a los ancianos, discapacitados y otras personas socialmente vulnerables de sus propiedades. En otras palabras, el astuto hombre de negocios aprovechaba su confianza, los engañaba, falsificaba documentos y los echaba a la calle.
Alice estaba en shock y no podía creer que la persona que amaba fuera capaz de tal vileza. Fue precisamente después de esto que la joven comenzó a llevar su diario, en el que describía las maniobras de su esposo en el negocio inmobiliario, y después, tras la pérdida del embarazo, él se convirtió en su único amigo y consuelo. Al repasar mentalmente las páginas de su diario, Alice recordaba en detalle las fechas y la información que contenían. Involuntariamente, recordó algunas de las más importantes. Entrada 1. Hoy supe la verdad. La verdad sobre Lucas y su negocio. No puedo creer que sea capaz de hacer eso. Les quita las casas a los ancianos. ¿Cómo puede dormir por la noche después de esto? Me siento sucia, como si yo misma estuviera participando en estos crímenes. Debo hacer algo. ¿Pero qué? Entrada 5. Traté de hablar con él, le pregunté si lo que estaba haciendo era verdad. Al principio, Lucas lo negó todo, pero luego lo admitió. Dijo que esto era solo un negocio y nada personal, que la gente es culpable por no haber aprendido a defenderse. No podía creer lo que escuchaba. Mi esposo se había convertido en otra persona, un verdadero lobo con piel de oveja. Entrada 12. Ya no puedo vivir con él. Quiero divorciarme, pero temo su venganza, aunque estoy cansada de soportar a su amante mantenida. Entrada 20. Fui a ver a un abogado. Me dijo que hay posibilidades de ganar el caso del divorcio, pero para eso necesito pruebas. Pruebas de su culpabilidad. Mi diario podría ser una prueba de eso. Solo que si Lucas se entera de él, me irá mal. Pero voy a arriesgarme. Se lo entregaré al juez como si fueran documentos. En ese momento, Alice abrió los ojos, recordando cómo, apenas unas horas antes, había entregado personalmente el diario al juez. Alice tenía miedo, pero al mismo tiempo sabía que había hecho lo correcto. Dejó el bolígrafo a un lado y miró al espejo que colgaba en la pared. En él, Alice vio el reflejo de una mujer cansada, con la mirada apagada y pequeñas arrugas alrededor de los ojos. Ya no era la joven ingenua que creía en los cuentos de hadas y estaba dispuesta a llegar hasta el final. La casita en las afueras, que se convirtió en el punto de discordia en el proceso de divorcio, la compró con sus propios ahorros, que había reunido durante varios años. Lo curioso era que Lucas, con su molesta costumbre, la registró inmediatamente a su nombre, como ya había hecho varias veces con las propiedades de personas solas. Lo más interesante era que Alice había comprado la casa junto al lago no solo para ella, sino para los beneficiarios de su fundación, quienes, por turnos, podrían pasar los fines de semana en la casita, pescar y disfrutar de la naturaleza. Había visto lágrimas en los ojos de los ancianos, deseando revivir su juventud y hacer un picnic, o simplemente sentarse en la orilla escuchando el canto de los pájaros. ¿Qué podría ser mejor que esos momentos? Lucas, por supuesto, reaccionó al nuevo proyecto de su esposa con el escepticismo que le caracterizaba. ¿No tienes nada mejor que hacer? ¿Por qué dejar entrar a unos vagabundos en nuestra casa? Esta propiedad va a traer un montón de dinero. ¿Y yo tengo que entregársela a unos mendigos de la calle? Estás equivocado, replicó entonces Alice. ¿Sabes lo que dice la sabiduría popular? No juzgues y no serás juzgado. En la vida pasan muchas cosas. Tú puedes no creerme, pero en nuestra fundación conocemos a muchas personas. No solo delincuentes y vagabundos. Hay ingenieros, constructores, incluso exprofesores. Nadie sabe en qué momento la vida puede dar un giro y alguien se encuentre en lo más bajo. Lucas hizo un sonido de desdén y salió de la habitación.
Desde hacía un tiempo, había comprendido que su madre y su padre tenían razón cuando hablaban del estatus social y la educación. Alice había crecido en la pobreza, sin padre. Y ahora se metía en lo que le resultaba más cómodo, en su pequeño charco, más cerca de los vagabundos y los desechos de la sociedad. De repente, sonó el teléfono, un número desconocido. Alice frunció el ceño. Hola, dijo con cautela. Hola, Alice. Le habla Caden Smith, el abogado de Lucas. Me pidió que me pusiera en contacto con usted. El corazón de Alice dio un vuelco de preocupación. ¿Y ahora qué querría? Entiendo, Alice, sabe lo que ocurrió hoy en el tribunal. Lucas está muy preocupado por la carpeta que le entregó al juez y le gustaría saber su contenido. Alice guardó silencio, sabiendo perfectamente que esa llamada no traía nada bueno. No tengo por qué darle ninguna explicación. Todos los documentos están en manos del juez. Alice, no compliques la situación. Si nos proporcionas toda la información sobre el contenido, podremos resolverlo de manera pacífica. En caso contrario, la voz del abogado sonaba amenazante. Tendremos que tomar otras medidas. ¿Cuáles, por ejemplo? Preguntó tranquilamente, activando sin que él lo notara la función de grabación en su teléfono móvil. Bueno, ya sabe, podemos iniciar una auditoría de su fundación social. Estoy seguro de que allí encontraremos varias irregularidades. ¿Sabe cómo funcionan estas cosas? Alice se apartó nerviosamente el flequillo que le caía sobre los ojos. Lo sabía, había visto cómo esas auditorías podían destruir hasta el mecanismo más estable. ¿Me está amenazando? Solo le estoy advirtiendo sobre las posibles consecuencias. Piénselo bien y solo entonces tome una decisión. Créame, le conviene colaborar, es lo mejor para usted. Lo pensaré, respondió Alice, tratando de que su voz sonara segura. Adiós. Colgó el teléfono y se desplomó débilmente en la silla. Pero en ese momento, su marido volvió a hacer acto de presencia. Bueno, no él directamente, sino a través de su abogado de cabecera, de los cuales tenía al menos una docena. Cuando uno lleva años haciendo negocios ilegales, necesita un ejército de abogados para controlar cada uno de sus pasos desde el punto de vista legal. Solo ahora Alice entendía por completo que su amor por Lucas había sido una ilusión, una ficción en la que nadie creía. En pocas palabras, había estado deslumbrada por el encanto y la riqueza del joven empresario. No había visto quién era él realmente. Alice se levantó de la silla y se acercó a la ventana. Afuera brillaba el sol. La primavera y la vida seguían, a pesar de todo. Clark y Anthony estaban sentados en el banco, conversando sobre algo. El niño sonreía. Alice sintió calor en el corazón. Después de todo, no era en vano que trabajara en este centro, haciendo del mundo un lugar un poco mejor. En ese momento, alguien golpeó suavemente la puerta. ¿Puedo? Preguntó Leslie, una de las fundadoras del centro y, además, su mejor amiga. Sí, pasa, claro, respondió Alice. Leslie entró en la oficina con una taza de té en las manos. Veo que estás preocupada. ¿Pasó algo? Preguntó. Alice sonrió de manera forzada. Ahora Leslie era la única persona en quien podía confiar. Lucas llamó, dijo. Su abogado nos amenaza con una auditoría. Leslie frunció el ceño. ¿Qué tipo? ¿De verdad cree que te vas a asustar? Bueno, Lucas sabe dónde presionar, suspiró Alice. ¿Sabe lo importante que es este centro para mí?
Lo más importante es que no te rindas, exclamó Leslie. No puedes dejar que te rompa. Tienes que luchar. Lo sé, respondió Alice. Justo eso es lo que estoy haciendo. Entonces, pensemos juntas en cómo defendernos de esta inspección, propuso Leslie. ¿Todo está en orden con los documentos? Sí, pero siempre pueden inventar algo, dijo Alice, o encontrar alguna pequeña violación formal para poner en duda algo concreto. Entonces, debemos estar alerta, dijo su amiga. O aún mejor, prepararnos para esta inspección con anticipación. Las amigas discutieron durante mucho tiempo lo que tenían que hacer y en qué orden, luego revisaron todos los documentos y se aseguraron de que no había problemas. Justo antes de irse, Leslie recordó de repente. Oye, Alice. He revisado a ese chico. El que trajiste esta mañana con Anthony. ¿Y qué? ¿Hay algo raro con él? Preguntó preocupada la enfermera. No, todo está bien. Solo que lo busqué en la base de datos y descubrí que su madre, Betty, estuvo en una relación con Dave Morgan. No estaban casados, y según parece, se separaron antes de que Clark naciera. Lo curioso es que Betty le dio el apellido del exnovio. Me pregunto, ¿sabrá esto el propio padre? Alice se quedó sin aliento por la preocupación. ¿Cómo dijiste, Ted Morgan? Leslie sonrió. Sí, ¿y qué pasa con eso? Investigué un poco sobre él y descubrí que después de hacer el servicio militar en la Marina, Ted terminó la carrera de medicina y se convirtió en médico de barcos. Actualmente está divorciado, le dejó todos los bienes a su exmujer y recientemente se mudó a nuestra ciudad. ¿Y tú lo conocías antes? Lo conocía, susurró Alice, recordando cómo, bajo el manto de la noche, habían salvado al pobre Rex. Ted se había preocupado por el perro como nadie más. Cocinaba gachas con carne picada porque el pobre ya no tenía dientes. Alice también recordaba cómo él la defendió en la graduación. ¿Y ahora qué significa esto? ¿Clark es hijo de Ted? Preguntó Alice con cautela. Leslie se encogió de hombros con incertidumbre. Lo más probable es que sí. Pero aún es pronto para decirlo con certeza. En este caso, solo una prueba comparativa de ADN podrá dar la respuesta definitiva. Pero primero debemos hablar con ese tal Dave. Y ya que tú lo conoces, te encomiendo a ti esta misión honorífica. Hoy, sin embargo, es tarde, ya se acerca la noche, pero mañana por la mañana puedes encargarte de ello. Una dulce sonrisa apareció en los labios de Alice al imaginar que pronto se encontraría con su amigo de la infancia. Sin embargo, ya no estaría la madre desamorada ni el fiel perro Rex, que había partido hacia su paraíso canino muchos años atrás. Además, la conversación con el abogado seguía rondando en su cabeza. La cooperación está en tu interés. Esa frase sonaba una y otra vez en su mente. ¿Qué estaría dispuesto a ofrecer Lucas a cambio de su silencio? ¿Dinero? ¿Garantías? Pero no creía ni una palabra del esposo que cambió su lealtad y amor por los abrazos de su amante. Debo hablar con Clark, dijo Alice mientras salía de la oficina. Encontró al niño en la sala de descanso. Estaba sentado en el sofá junto a Anthony, dibujando algo en su cuaderno. Clark, ¿puedo hablar contigo? Preguntó Alice, sentándose a su lado. El niño levantó sus grandes y confiados ojos hacia ella. Claro. ¿Sobre qué? Sobre tu papá. ¿Sabes quién es? Clark suspiró tristemente y bajó la mirada. Me dijeron que está muy lejos y muy ocupado. ¿Su nombre no será Ted? Clark asintió y añadió en voz baja.
Mamá me dijo su nombre y apellido en el hospital, me obligó a aprenderlo de memoria, Dev Morgan. Y luego mamá. Tu papá vive en nuestra ciudad, dijo Alice, con dificultad conteniendo las lágrimas. Los ojos del niño se iluminaron de esperanza. ¿De verdad? ¿Y saben dónde está? Sí, cariño, lo sé. Pronto. Alice le contó lo que Leslie le había dicho y añadió que, lo más probable, es que su papá no supiera que Clark existía. Intentó hablar con calma, con cuidado, para no herir los sentimientos del pequeño. Supongo que quieres encontrarte con él, ¿verdad? Preguntó al final de su relato. Clark guardó silencio durante varios minutos, reflexionando sobre sus palabras. No sé, susurró finalmente. ¿Y si mi papá no quiere ser mi amigo? ¿Y si me dice que soy huérfano, o algo así? No digas eso. Creo que él se alegrará, respondió Alice. ¿Y ustedes me ayudarán a encontrarlo? Claro que sí, te ayudaré, prometió Alice, abrazando al niño por los hombros. Anthony, que había estado escuchando atentamente su conversación, asintió con respeto. Es bueno que haya personas como tú, dijo el abuelo, que se preocupan. En nuestros tiempos es una gran rareza. Alice sonrió. Habló un poco más con Anthony y tras su recuperación le sugirió que se quedara en el centro como fontanero o carpintero. El hombre mayor aceptó con gusto. Mis manos aún recuerdan qué y cómo hacer las cosas, dijo con lágrimas en los ojos. Créeme, seré útil. Mi nuera me echó de mi apartamento. Cuando mi hijo murió en el accidente, ella se descontroló. No me deja ver a mis nietos. Incluso arrojó las cosas de mi tolica a la basura, y yo le doy toda mi pensión, hasta el último centavo. Bueno, no a ella, sino a los nietos. Ellos no tienen culpa de nada. ¿Por qué hacerles daño? Pero verlos me da vergüenza. Soy un hombre sin hogar. ¿Quién querría a un abuelo así? ¿Y si los compañeros de mis nietos empiezan a burlarse de ellos? Eso no lo quiero. Alice sintió las lágrimas en sus ojos. ¿De dónde surge tanta maldad en los corazones de las personas? Echar a un anciano a la calle por un lugar para vivir, ¿cómo pueden soportar eso? Por la noche, al regresar a casa, Alice no podía encontrar paz debido a una inquietud inexplicable. Los pensamientos sobre Dev no la dejaban en paz. Seguro que el chico del pasado había cambiado en todos estos años. ¿Cómo reaccionaría ante la noticia sobre su hijo? ¿Y qué sentiría ella misma al verlo? En lo más profundo de su ser, Alice sentía que ese encuentro podría cambiar su vida para siempre. La noche transcurrió entre dudas inquietantes y pensamientos sobre el tiempo perdido. A la mañana siguiente, decidida a no dejar el asunto para más tarde, Alice salió en busca de respuestas. De Leslie había sabido que, tras regresar a su ciudad natal, Dev trabajaba en el hospital principal de la ciudad. Su corazón latía con fuerza tan pronto como entró en la recepción. ¿Cómo puedo encontrar a Dev Morgan?, preguntó a la enfermera en la recepción. Ahora está con pacientes, respondió la joven. Tendrá que esperar. Alicia sintió y se sentó en una silla. Cada minuto parecía una eternidad. Finalmente, la puerta del consultorio se abrió, y de allí salió un hombre corpulento, de anchos hombros. Alice levantó la vista y se quedó paralizada de asombro. Frente a ella estaba Dev. Claro, había cambiado. Tenía canas en las sienes. Alrededor de sus ojos ya se veían algunas arrugas, pero sus ojos seguían siendo los mismos, tan brillantes y amables como hacía muchos años.
Dave la miró sorprendido y sonrió de forma sencilla. Alice, no puede ser, dijo él, acercándose y tomando sus manos entre las suyas. ¿Cómo es posible? ¿Cuánto tiempo ha pasado y no has cambiado en nada? Tú tampoco, sonrió Alice. Bueno, casi. ¿Y qué haces aquí?, preguntó Dave, sin soltar sus manos. Necesito hablar contigo. Oh. Entonces, vamos a mi oficina, sugirió Dave, y la condujo a una pequeña y acogedora habitación con una hermosa vista del río desde la ventana. En la mesa había fotos, libros médicos y flores. Siéntate. Me alegra tanto verte. Bueno, cuéntame, ¿qué ha pasado? Alice se sentó en una silla y suspiró pesadamente. Tengo que contarte algo importante. Te escucho atentamente, dijo el médico, mirándola directamente a los ojos. Tienes un hijo, se llama Clark. Tiene 8 años. Dave se quedó paralizado. ¿Un hijo? ¿Qué hijo?, susurró el médico, sin creer lo que oía. Alice le contó todo lo que sabía, sobre su difunta madre, Betty, la vida en la calle y cómo conoció al niño con su abuelo adoptivo camino al trabajo. Dave escuchaba en silencio, sin interrumpir. En su rostro se reflejaban el dolor, la sorpresa y la esperanza. No sé ni qué decir, murmuró él, cuando Alice terminó su relato. Esto es simplemente increíble. ¿Y Betty? Oh, que en paz descanse. Dios mío, si tan solo lo hubiera sabido, ¿por qué todo salió así? Sé que necesitas tiempo para procesarlo, dijo Alice. Pero creo que deberías encontrarte con él. El niño te espera mucho. Claro que me encontraré con él y no solo eso, respondió Dave. Quiero verlo ahora mismo. ¿Dónde está? En el centro social, dijo Alice. Puedo acompañarte. Vamos, dijo Dave con determinación, levantándose de la silla. Solo le doy una indicación a la enfermera y aviso al departamento. Alice asintió con la cabeza. Pronto salieron de la clínica y se dirigieron al centro social. Durante el camino, Ted permaneció en silencio, sumido en sus pensamientos. Alice notaba que estaba preocupado. Clark los esperaba en la sala de juegos. Cuando el niño vio a Dave, sus ojos brillaron de alegría. Papá, susurró el pequeño con inseguridad. Dave se acercó a él y se agachó. Hola, hijo, dijo él. Alice los observaba desde un lado, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Dave y Clark hablaron durante mucho rato, contándose sobre sus vidas, sueños y esperanzas. El joven médico le prometió solemnemente a su hijo que lo llevaría consigo y lo cuidaría hasta el fin de sus días. Por la noche, cuando Alice estaba despidiendo a Dave, él la detuvo en la puerta. Gracias, dijo el médico, mirándola a los ojos. Me devolviste a mi hijo. Nunca lo olvidaré. Me alegra haber podido ayudar, respondió Alice en voz baja. Y otra cosa, agregó Dave, quiero ayudarte con tus problemas. Leslie, bueno, tu amiga, me contó que estás pasando por un periodo difícil en tu vida. En fin, quiero ayudarte con el juicio. Tengo buenos conocidos abogados. No hace falta, rechazó Alice. No quiero que me cargues con eso. No es una carga. ¿Por qué piensas eso? Solo quiero ayudar. Déjame hacerlo. Alice guardó silencio, sin saber qué responder. Por un lado, le agradaba que Deb quisiera participar en el juicio, pero por otro, no estaba acostumbrada a recibir ayuda de los demás. Está bien, dijo finalmente. Y gracias de antemano.
Dave sonrió. Te llamaré mañana y lo discutimos todo. Alice asintió con la cabeza. En ese momento, el joven médico se inclinó y la abrazó suavemente. Hasta mañana, te llamaré, adiós, dijo él. Adiós, Ted, estaré esperando, respondió Alice. Alice se apoyó en la puerta y cerró los ojos. En su mente reinaba el caos. El encuentro con su viejo amigo resultó bastante doloroso, pues volvió a ver en él al chico que alguna vez había amado. Pero también Alice sabía que entre ellos aún había una barrera invisible, sus problemas con el divorcio. Al día siguiente, Ted, como había prometido, la llamó y propuso reunirse con un abogado. El abogado resultó ser un experto en derecho familiar, con mucha experiencia y conocimiento en su campo. Escuchó atentamente a Alice, revisó los documentos y dijo que había todas las posibilidades de ganar el juicio. ¿Tiene pruebas de que su esposo está actuando de manera deshonesta? ¿He entendido bien?, preguntó el abogado. Alice asintió. Sí, las he recopilado durante varios años, las anotaba en un diario que entregué al juez después de la primera audiencia. Perfecto. Entonces podremos probar su culpabilidad y conseguir una división justa de los bienes, añadió él. Después de la reunión con el abogado, los viejos amigos decidieron ir al parque a dar un paseo. Gracias, Ted, dijo Alice, mirándolo. Me has ayudado mucho. No hay de qué, respondió él, y tomando su mano, apretó fuerte sus dedos. Me alegra mucho poder estar a tu lado. Alice sintió una chispa recorrer su cuerpo. Nunca dejé de pensar en ti, continuó Ted. Siempre estuviste en mi corazón. Alice lo miró y vio en sus ojos amor y esperanza. Yo también siempre te recordé, susurró la mujer. Y me gustaría estar contigo. Ted la abrazó y la apretó fuertemente contra su pecho. Así se quedaron en medio del parque, olvidándose de todo en el mundo, mientras sus corazones latían al unísono, llenos de amor y felicidad. Para la segunda audiencia, Alice llegó acompañada de Ted y el abogado. Al ver a esta tríada, Lucas se oscureció, dándose cuenta de que su situación no era tan clara. En la sala reinaba un silencio tenso. Finalmente, la jueza anunció la reanudación de la audiencia. Tras estudiar los documentos presentados, el tribunal ha llegado a la conclusión de que las acciones del ciudadano Lucas N. muestran indicios de un delito, según lo establecido en el artículo, comenzó la mujer, leyendo la resolución. Lucas palideció. El empresario intentó objetar, pero nadie lo escuchó. Fue entonces cuando comprendió que en el archivo negro estaban las pruebas de sus manipulaciones con propiedades y los hechos de evasión fiscal. Al final, el tribunal decidió iniciar un proceso penal contra Lucas y los bienes adquiridos durante el matrimonio fueron completamente divididos por igual. Alice recibió todo lo que le correspondía por ley. Y al salir del edificio, sintió un gran alivio. Lucas, furioso, le gruñó a su espalda. Te arrepentirás de esto. Alice simplemente lo miró con desprecio y le hizo un gesto de adiós con la mano. Pasaron varios meses. Lucas fue condenado y recibió una sentencia real. Su amante desapareció de su vida tan rápidamente como había aparecido. Miranda, al darse cuenta de los errores de su hijo, le pidió perdón a Alice en presencia de testigos. La nuera la perdonó y no guardó rencor hacia la mujer mayor. En general, la vida de Alice cambió para mejor. Clark comenzó la escuela y hizo amigos con otros niños. Anthony se convirtió en un ayudante indispensable en el centro social y hasta se reconciliaron con su nuera, quien comenzó a llevar a los nietos para pasar los fines de semana con él.
Dave no apresuró a Alice, esperando pacientemente a que estuviera lista para corresponder por completo a sus sentimientos. Él simplemente estuvo siempre a su lado, la apoyó y cuidó de su hijo. Un mes después, se casaron modestamente en el registro civil, sin pompa ni ceremonias grandiosas. En un ambiente solemne, Alicia y Dad intercambiaron votos de amor y fidelidad, sabiendo perfectamente que les esperaba una larga y feliz vida juntos.